Vamos a hablar de conceptos. Cada uno de nosotros tenemos conceptos diferentes de la vida, conceptos del hogar, conceptos de la familia, conceptos de partidos políticos. Todos diferimos aquí en este salón, como estoy seguro que ellos que nos estarán escuchando tienen diferentes conceptos diferentes, porque somos diferentes y por ello tenemos diferentes conceptos. En cuanto a las escrituras, hay dos clases de personas que tienen dos conceptos diferentes. Hay la persona que dice externa lo que piensa sobre el texto, sobre ciertas cosas de Dios y dice, eso es lo que yo pienso. Y hay otra que dice, así dice Dios y cita el texto. Pablo mismo hizo esto. Pablo dijo en una ocasión, tratando el tema del matrimonio a la iglesia en Corinto, dijo él, digo yo, no el Señor en vía de concesión. Pero en otra ocasión dijo de esta manera, dice el Señor, no yo, que los que están unidos en matrimonio no se separen. Hay una distinción de conceptos. Hay un concepto basado en la Biblia, hay un concepto fuera de la Escritura. Y en esta mañana yo los invito a reflexionar o a pensar, hermanos, en el concepto correcto de la unidad. ¿Qué es el concepto correcto de lo que es la unidad? Y hasta en eso seremos diferentes. Pero en esta mañana queremos confrontarnos con nuestros conceptos con el concepto correcto de Dios. Y así sucesivamente, no solamente de la unidad, del matrimonio, del hogar, del esposo, de la esposa. Queremos confrontarlo hasta que logremos adoptar el concepto correcto de cada cosa. ¿Qué es el concepto correcto según Dios de la unidad? La palabra de Dios, hermano, lo contesta de una forma muy simple y clara. Permítame hacer 5 preguntas básicas que creo que logran encapsular este tema de la unidad a través de 5 preguntas que generalmente la gente se podría hacer y 5 respuestas que Dios puede darnos a nosotros. La primera de ellas es, ¿Dios espera unidad de nosotros como iglesia? Y es obvio la pregunta. La respuesta es claro que sí. Jesús mismo en la oración humilde de antes de morir en Juan 17, versículo 20 al 23, hace notorio el énfasis de que Dios desea y quiere unidad entre nosotros. El versículo 20 de Juan 17 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno. No te viene esa frase, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El término uno implica unidad. Seamos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. No solamente lo podemos notar en la oración de Jesús acerca de la necesidad imperiosa de la unidad, sino también a través de las diferentes formas en que Dios usa en las Escrituras el lenguaje. Por ejemplo, hermanos, Dios dice que, por ejemplo, en Juan 10, verso 16, Jesús habló de un rebaño. Habló de un rebaño, no dos. Juan 10, capítulo 10, verso 16. Habló, por ejemplo, también de un cuerpo. En una forma metafórica. Por ejemplo, Romanos capítulo 12 y versículo 4 y versículo 5. Habla repetidas ocasiones, 1 Corintios en el capítulo 12, etcétera. Habla acerca, hermanos, de un cuerpo. También de un edificio, 1 Corintios 3, versículo 9, cuando Pablo, ¿quiénes somos nosotros? Somos servidores y que trabajan para edificar, hacer un edificio. Son una labranza, un edificio. Efesios capítulo 2, verso 21. Y así sucesivamente, una novia, por ejemplo, según a los Corintios 11, 2, habla acerca de la novia. Le he presentado al Señor como desposada común con una novia. Y Efesios 5, 23 y 24 también. Una familia.
Ya no soy extranjero ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Textos que hemos leído muchas veces, hermanos. En ese énfasis, Dios detrás de eso muestra la preocupación y la necesidad para cada uno de nosotros que haya unidad. Una familia, no dos familias. Es una sola familia espiritual, una novia, un edificio, un cuerpo, un rebaño, pero también una casa espiritual. Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice que vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptables por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2, 5, una casa, no varias casas, una sola. Y de esa manera, hermanos, bajo esos términos, podemos nosotros entender que Dios está interesado y preocupado en la unidad nuestra. Un pueblo, por ejemplo, 1 Pedro 2:9, vosotros que no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa. A través, hermanos, de la oración de Jesús, a través de estas muestras y estos lenguajes metafóricos, Dios externa y contesta la pregunta. Cuando alguien dice, ¿Dios realmente espera que haya unidad entre nosotros? La respuesta es sí, claro que sí. Podemos entenderlo. La segunda pregunta ¿es posible mantener en todo momento la unidad que Dios pide de nosotros? La respuesta es no. Dios dice que no. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es que pide la unidad y no es posible? Porque esa es la respuesta de Dios. La respuesta es no. Y tenemos, hermanos, por ejemplo, en las Escrituras, un ejemplo claro. La iglesia en Jerusalén, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 32 y 33. Note bien eso. Verso 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿No te recuerdas Juan 17? Para que sean uno, como tuyo, Padre, en ti y tú en mí. Uno. Ahora, note bien el término cómo se aplicaba la iglesia cuando mantenía la unidad en la iglesia en Jerusalén. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Cómo pueden ser de un alma y un corazón? Estaban manteniendo la perfecta unidad en ese momento. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Otra palabra que hace énfasis, la palabra unidad es común, aparte de uno. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué sucedió después de un tiempo con la iglesia unida en Jerusalén? Bueno, según Hechos capítulo 6, verso 1 y verso 2, rompió la unidad el pecado de la murmuración. En aquellos días 6:1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es inconformidad. ¿Dónde encontramos una y otra vez el pecado de la murmuración? En el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo. Y murmuró el pueblo contra Aarón, y murmuró el pueblo contra Moisés, y murmuró el pueblo una y otra vez. ¿Es agradable el pecado de la murmuración? No. Por eso rompe la unidad. La iglesia en Jerusalén no mantuvo la unidad y la armonía. Así es que eran desatendidas de las viudas de aquellos en la distribución diaria. Para ellos no sería que no era injusto, había parcialidad en la iglesia. Así es que los dos se convocan, verso 2, la multitud, y les dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y sigue el plan, hermanos, de organización de 7 hombres servidores públicos. Por eso es que preguntamos, ¿es posible mantener siempre la unidad? No. Dios dice no. De hecho, Dios dice que las divisiones son necesarias. Dice, ¿cómo es posible? Es como, hermanos, cuando el evangelio es necesario. Usted dice, Pablo dijo acerca del aguijón, 3 veces le dice al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia, me voy a gloriar en las debilidades. Oh, Pablo, estás bien contento, no tienes comida y tienes problemas, sí, estoy gloriándome. Y eso es. El cristiano debe aprender este principio. Que el reino no es un lecho de rosas, es trigo y cizaña. No es vida de armonía solamente. Dios dice así.
De ahí que Dios debe aceptar también las divisiones. Dijo Job a la mujer, a su esposa, que recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos. En esto no pecó. Las divisiones son necesarias, mis amados. 1 Corintios 11, versos 18 y 19, lo leemos claramente cuando Dios contesta. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Por qué, Pablo, en parte lo crees? 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, que son divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esa es la diferencia cuando hay divisiones. Hay unos que son aprobados y otros que no lo son. De hecho, en el original es correcto, preciso. Bueno, en la Biblia de las Américas, en el 11:19, dice, porque es necesario que entre nosotros haya bandos. Eso es. Así es que la pregunta fue, ¿es posible mantener siempre la unidad? La respuesta dice Dios, no. ¿A quién le gustaría que siempre hubiera, levanten todos manos? Pero Dios dice, lo siento, no es posible. Qué hermosos son los tiempos cuando hay unidad. Y qué desagradables cuando no estamos de acuerdo. Pero dice Dios, son necesarios. La tercera pregunta sobre el concepto correcto de la unidad es, ¿debemos estar unidos en todo? La respuesta de Dios es sí y no. Usted dice, bueno, sí y no. Sí, dice Dios, ¿en qué, hermanos? Por ejemplo, debemos estar unidos en amor. Colosenses 2, verso 1 y verso 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Note bien, unidos en amor. Usted busca la palabra unidos, va a encontrar los elementos que son esenciales y que no deben de faltar. Unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo y de Cristo. Una de ellos es el amor, es algo esencial. Sí deben estar unidos también, inclusive, hermanos, en la doctrina. La palabra, 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, decía Pablo a los Corintios, además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, no te viene el evangelio junto con la palabra, y es el concepto de enseñanza. El evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis en la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2, verso 41, por lo cual asimismo, y 42, si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta es la condición. Hay que estar unidos en qué, en amor, sí. Hay que estar unidos en doctrina. Pero la pregunta es, sí, ¿y por qué no? Hermanos, otra cosa, el concepto de doctrina, por ejemplo, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que os habéis aprendido. Y no te viene esa frase, y os apartéis de ellos. ¿Y qué de la unidad? Es que es doctrina. Es doctrina. En doctrina, hermanos, la falla de doctrina o la enseñanza de doctrina falsa divide y se justifica las divisiones. Debemos separarnos. Entonces, sí hay que estar unidos, sí, en doctrina, en amor. Pero en todo, fue la pregunta. ¿Hay que estar unidos en todo? La respuesta es no. ¿Por qué? Note bien, hermano, lo que dice Romanos 14, verso 1 al 5. Hay que estar unidos en opiniones, dice Dios. No. Romanos 14, verso 1 dice, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En opiniones no se discute, no se pelea, ni se habla. ¿Cuál es el principal obstáculo entre la armonía, entre la iglesia? El no distinguir la línea que divide opinión y doctrina, opinión y ley. Por eso es que muchos no definen, y si le digo al hermano, y si no le digo, ¿de qué se trata? O de que usa corbata roja, o que le gusta el golf, soccer, voleibol. Bueno, por favor, es opinión. No saben distinguir entre opinión y ley. Entonces se involucran en asuntos de opinión y se hace el pleito porque son asuntos de opinión. ¿Cuál cosa ni siquiera debería discutirse ni hablarse?
Pero si se trata de que la cena la están moviendo al lunes, se trata de que el pan ya no es pan, se trata de que el uso de la ofrenda no está haciéndose correctamente, etcétera, etcétera, entonces hay problemas. Y muchas veces ahí la hermandad, cuando no conoce la línea, calla y se hace cómplice cuando debería de discutirse. Judas capítulo verso 3. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ve eso? Hermanos, debemos estar unidos en todo. La respuesta es no. No en opiniones, sí en doctrina, sí en amor. Note bien el verso 1. No para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha dado. Menospreciar, juzgar está censurado por Dios, está prohibido. Por eso a Will le gusta mucho el voleibol. Es Will. La bebida peruana es Will. Su tiempo es de Will. Y aún lo amamos así. ¿Se ve en eso? Hermanos, así hay muchos ejemplos de opinión. Tú, verso 4, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia, note bien, de día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿Qué es el contexto? El que hacía diferencia de día y día era el hebreo, el judío. Juzgaba el día sábado como sagrado, pero otros, los que son los gentiles, juzgaban el sábado como cualquier día. ¿Y qué es el punto? Son opiniones. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso es. Hermano, la opinión no debe dividir, la ley sí. La ley sí. Déjenme poner un ejemplo acerca, hermanos, cómo es que algo que no es ley no divide y cómo se trataba en el Nuevo Testamento las opiniones. Por ejemplo, déjenme mostrarles este ejemplo. Hechos capítulo 12, verso 25. Quiero hablar acerca del ejemplo de Pablo y Bernabé. Hechos 12, 25. Pablo y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pasa el capítulo 13, versos 13 y 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Vea eso? Ellos pasando, Pablo y Bernabé, de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pero note bien, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pasa el capítulo 15, versos 36 al 38, y se lee así. Después, verso 36, algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Siga la lectura, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. La palabra tal donde la encontramos, Juan 3 dice, porque tal manera amó Dios al mundo. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a su sobrino y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Dos caminos diferentes, dos buenos hermanos, dos buenos amigos, por caminos diferentes, con personas diferentes. ¡Qué lástima! Ahora, ¿es ley o es opinión? Usted dice, es ley. ¿Cómo la trataron ellos? No te viene un tiempo después, pasando algunos años, 2 Timoteo 4, 9 al 11. Procura, dice Pablo a Timoteo, venir pronto a verme. Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Usted está leyendo bien? Dice, sí.
¿Es el mismo Marcos? Sí. Y usted dice, no lo entiendo. Después que lo abandonó y que Pablo estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo en llevarlo porque él nos abandonó y que se enemistó con Bernabé y con Juan Marcos, ¿cómo es que ahora Pablo está diciendo, tráeme a Marcos, me es útil para el ministerio? No lo entiendo. Hermanos, entiéndalo a la luz de las Escrituras. Cuando es asunto de opinión, ni se discute, porque es opinión. Romanos 14:1. No es ley. Usted tiene diferentes gustos de comida, de diversión, de hobby, de gusto de ropa, etc. Somos dos mundos diferentes. Pero en doctrina no podemos practicar con diferente doctrina. No. Es inadmisible. Y por eso es que Pablo, un hombre maduro, entiende eso. Marcos iría, seguro que iría contento a ayudar. Usted ve la lectura, después se juntó con Bernabé. Claro. Pero era asunto de opinión. Por eso los asuntos de opinión se tratan. Hermanos, la iglesia debe ser entrenada. Y creo que hacemos mal los que predicamos mal en no enseñar fuerte y cada día repetitivamente. Ley y opinión, distingan ley y opinión para saber distinguir cuándo realmente podemos dividirnos justificablemente o cuándo no. Vea esta diferencia. 1 Timoteo 1:19-20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. En cuanto a la fe, algunos. ¿Qué es la fe aquí? De Judas 3, doctrina. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. A Juan Marcos no. Entregué a Satanás para que aprendan. ¿Qué es entregarlo? Ya discutimos esto en alguna clase. Es simplemente abandonarlo. A hacerlo a un lado, renunciar a él, que esté en el mundo ya definitivamente. Y en el 3:10, ¿cómo se tratan las cosas? En forma diferente. 3:10, mismo capítulo de Tito 3:10, al hombre que causa divisiones después de una y otra vez amonestación, deséchalo. Términos fuertes de eso. En cuanto a doctrina y a divisionistas. No es su asunto de opinión, es de otro matiz, de otro color. Bien, hermanos, la cuarta pregunta es, ¿qué destruye la armonía y unidad generalmente? ¿Qué destruye la armonía y la unidad? La Biblia es muy clara. Generalmente, en un, ¿cómo se dice? En un análisis general, hay muchas cosas. Pero generalmente hay tres cosas básicas que a la iglesia a través de la vida sobre la tierra le ha causado mucho problema. Una de ellas, hermanos, es el chisme. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. También el 26, 20, 21 de Proverbios dice así: sin leña se apaga el fuego, usando un término lógico. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, esa es la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. No solamente el chisme, la carnalidad ocupa en segundo lugar mucho. Hay iglesias divididas, iglesias fracasadas, que quedan 2 o 3 después de ser una iglesia numerosa. La carnalidad. Pablo le dijo así de esta manera, 1 Corintios 3, 1-3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, que son divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ve, hermanos, cómo hay todos esos elementos. La pregunta es, Dios dice, ¿qué es lo que divide, pierde la armonía? Dios dice abiertamente las cosas que ocasionan ello. ¿Y por qué? No solamente el chisme, la carnalidad, sino también la doctrina, como ya habíamos dicho. Recuerde Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que os fijéis, identificar a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Qué es la solución?
apártense de ellos. Apártense de ellos. En iglesias ha sucedido que hermanos fieles y grupos grandes de fieles hermanos, después de discutir el tema de matrimonio, segundas nupcias y otros temas similares, terminan dejando el edificio y se van. ¿Cuál es la causa? ¿Es justificable? Sí. ¿Por qué? Porque es doctrina. Pero nunca es por cuestión de opinión. Nunca. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué es lo que divide? Esos son los elementos. Y por último, la quinta pregunta es, ¿qué sucede si se llega a perder totalmente la unidad entre la iglesia? En otras palabras, es intermitente. Pero si ya nunca vuelve, ¿qué pasa con una iglesia que ya no mantiene la unidad? ¿Qué dice Dios? Vea lo que Dios contesta. Primero, hay dos efectos. Y Jesús dice, hermanos, que una de las primeras cosas que suceden es que la gente ya no cree. Ya no hay crecimiento en la iglesia. Los visitantes se dan cuenta que algo anda mal. Ya no hay ambiente agradable, sino un ambiente hostil. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 21 de Juan 17. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Note bien, se repite esta frase en el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. La gente ya no cree. ¿Sabe de iglesias que son muy conflictivas y que tienen muchos problemas entre ellos? Vea cuánta índice de bautismos hay sobre cada año. 0. No hay. Porque los visitantes son los que sufren consecuencias. ¿Cuál es el segundo y último efecto que sucede si ya no logra recuperarse la unidad, hermanos? Si es triste. Note bien Marcos, en un análisis de Marcos capítulo 3, verso 23 al 25. Y habiéndolos llamado, Jesús les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? El contexto decía, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús le dice, ¿cómo? Forma retórica, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y mire el argumento de Jesús usando el término reino y casa. La palabra reino se encuentra en Colosenses 1, 11 y 12. Nos ha tratado al reino que es la iglesia. No podemos decir que el reino es algo diferente a la iglesia. Y la palabra casa, Pablo dijo a la iglesia, a los hermanos de Éfeso o Timoteo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es Colombia evaluarte la verdad. ¿Y cuál es el punto? El destino de una casa dividida, de un reino dividido. Verso 24 de Marcos 3, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Note bien la repetición enfática, no puede permanecer. ¿Sabe de una casa que haya permanecido dividida? No. Una ciudad, un pueblo, una nación, nunca. Es una ley natural que Dios establece y nadie ni nada lo puede cambiar. Por eso Dios contesta. ¿Qué pasa si la unidad no se recupera? El fracaso nos espera. La caída y un reino simplemente destruido. Bueno, dije 5 preguntas, ¿verdad? Pero esta por última conclusión. ¿Quién es responsable de la unidad? ¿Pánfilo? No. Hermanos, todos los que conforman el reino, la casa, la familia, el cuerpo, el edificio, la labranza, todos a cada uno. En Efesios 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad. Para solícito, no, solícitos. Todos. ¿Sabe que en Proverbios, ya para ir terminando, Proverbios capítulo 16, verso 19, del verso 16 del capítulo 6 de Proverbios, dice que Dios, hay 6 cosas que Dios aborrece. Y se enumeran ampliamente: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, etc. Y cuando llega el verso 19 de Proverbios capítulo 6, dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Estaba analizando la palabra discordia y viene de una palabra que hace alusión a lo discordante o desentonado en un término musical. Es como cuando estamos cantando, ¿verdad? Dice, como que hay alguien aquí que está desentonado. Y todos saben quién es, ¿verdad? Pánfilo.
Y esa es la palabra discordia. Alguien está desentonado en el comportamiento. Está provocando discordia entre los hermanos. ¿Cuál es la palabra contraria a la palabra discordia? Lo opuesto. Armonía. Salmo 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso es cuando respetamos los bemoles, la blanca, la negra, la velocidad, el tono de melodía, alto, tenor y bajo. Qué hermoso es. Constituye, se forma en una hermosa himno, una melodía, armonía agradable. Así es como cada uno de nosotros, cuando cada uno tomamos nuestra postura con conceptos correctos, no discordantes, no diferentes, no discordantes. Todos somos responsables de ello. En resumen y aplicación. Hermanos, Dios espera unidad entre nosotros, sí. Él lo desea. Jesús oró por ello. Y Dios espera cada día de nosotros eso. Es imposible que haya siempre unidad entre nosotros, es verdad, pero debemos procurarla siempre. Un hermano predicador antiguo, anciano, que murió hace mucho tiempo, tenía 23 años predicando. Estoy recordando ahora que él me dijo una ocasión algo que yo no entendí. Me dijo, hermano Alberto, la unidad no se puede lograr en la iglesia local. Y yo dije, eso va contra las escrituras. Y mi cielo me dijo, ¿cómo? No, eso no es posible. Si Dios lo pide es que es posible. Y siempre tenerla. Dijo él, siempre cuando la unidad se logre es porque todos ya no hay ningún carnal. No hay ni un niño en el evangelio. Entonces ya todos maduraron. Ya todos crecieron. Hermanos, ¿cuándo va a dejar de haber niños en el evangelio? Nunca, siempre va a haber bautismos. ¿Cuándo va a dejar de haber hermanos carnales en la iglesia? Cuando todos estudiemos y maduremos. ¿Es posible eso? No. Siempre hay niños nuevos que madurar. Cuán sabia palabras tenía este anciano, este hermano. Ahora entiendo. Es verdad. A veces se pierde, pero se mantiene. Y aunque sucede intermitentemente, pero debemos procurarla cada día. Debemos luchar por ella. ¿Es posible estar unidos en todo? No. En todo lo que Dios demanda, sí. Pero en opiniones y otras cuestiones no doctrinales, no. Imposible. Y eso es mucho problema, hermano. Muchos problemas especialmente en nuestra cultura. Batallamos para distinguir, hermanos, se meten con otros en asuntos que realmente no son. La palabra cada uno conviene que cada iglesia estudie, la palabra cada uno, porque son cosas particulares. Cada uno de con propuso, cada uno examinados, si estás en la fe, cada uno, para respetar líneas personales y no entrar más allá de lo que la Biblia no nos permite. Ley y opinión, hacer una diferencia. Debemos evitar todo aquello que destruye la armonía y unidad entre nosotros, sí. Dios lo identifica. Hay cosas claramente que son peligros. Satanás lo está usando. No es contra nosotros, es contra huestes de maldad. Es contra Satanás. No es contra nosotros, no es entre nosotros. Los soldados de Cristo vamos tomados de la mano hacia la patria celestial. Si cae uno, lo levantamos, no arremetemos contra él. No es contra nosotros, hermanos. Es contra los de afuera. Es contra el mundo que hay que vencer. Es contra Satanás que hay que vencer. Eso es lo que Dios dice en el concepto correcto de la unidad. Y por último, cuidémonos. Porque Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer. No puede. Si queremos el fracaso, tenemos que cambiar de opinión. Esto, hermanos y amigos oyentes, este es el concepto de Dios sobre la unidad. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? Debemos cada día luchar para tener conceptos que armonicen con el concepto de Dios, no con el nuestro.